Reddit pregunta, ¿conoces a alguien que haya sido víctima de una secta? ¿Qué pasó? Es triste cuando en la vida de las personas falta algo y no se dan cuenta de que ese agujero se está llenando con algo desagradable y depredador. En los 90, la novia de mi amigo desapareció a manos de la cienciología. Nunca más supimos de ella. Lo único que recuerdo, empezó a asistir a las reuniones de cienciología. Su novio, mi amigo, intentó disuadirla. Ella siguió yendo. Él intentó de verdad que dejara de hacerlo, y ella dijo, bueno, quizá piense en dejarlo. Luego desapareció. Él intentó preguntar dónde estaba, pero no le respondieron. No pudo encontrarla ni rastrearla. Su familia no pudo encontrarla. Así que, por lo que sé de la cienciología, su estrategia es aislar a quienes podrían querer irse. O bien los trasladan a diferentes lugares, o bien los suben directamente a su barco pesquero y se quedan completamente atrapados. Desde su punto de vista, la secuestraron porque tenía dudas y podría haberse ido. Estoy seguro, desde la perspectiva de la cienciología, de que la secuestraron porque tenía dudas y podría haberse ido. Por desgracia yo también tengo una historia al respecto. Salí de Berlín y tengo múltiples diagnósticos de enfermedades mentales. Me hablaron de una granja increíble para mujeres con experiencias traumáticas. Se suponía que este lugar lo tendría todo, terapia, yoga, llamas, caballos, así podría hacer una capacitación y convertirme en una persona independiente. Me dijeron que en el lugar de recogida, que estaba a 2 horas de la granja, tenían que destruir mi tarjeta SIM y que tampoco me permitirían hablar con amigos o familiares durante 1 año. Llegué. No me prometieron nada. Las otras mujeres tenían trastornos de personalidad múltiple, algo que yo desconocía, aunque se debió principalmente a una mala comunicación. No había terapia, solo mucho trabajo manual. La mayoría de las chicas no podían hacer nada porque estaban muy enfermas. No se permitía aplaudir, ni hombres, ni mascarillas, incluso con la pandemia. Tenían escasez de personal, con 6 mujeres gravemente enfermas, a pesar de que este centro terapéutico recibía la mayor cantidad de apoyo financiero de la asistencia de integración. El lugar estaba completamente deteriorado, sucio y vacío. Creo que la mujer principal que lo dirigía y que me habló se guardaba el dinero. Durante los 4 meses que estuve allí, nadie me ayudó a solicitar el Bürgergeld, dinero del ciudadano, debido a demasiadas crisis / escasez personal / etc., así que no tenía dinero. La instalación pagó / compró comida, pero eso fue todo. Una chica se cortó la garganta mientras yo estaba allí. Día y noche había crisis y a menudo tenía que intervenir para ayudar a las mujeres. Desde las 2 primeras semanas dije que ya no quería estar allí. Que esto no era lo que me habían dicho ni prometido. Me recordaría que tengo una enfermedad mental grave y que no tengo ningún otro lugar a donde ir. Me dijeron que mi asistencia de integración ya no podría pagar mi manutención en ningún otro lugar y que me quedaría sin hogar. Estuve allí solo 4 meses y logré salir porque dije que iba a terminar con mi vida y me pusieron en el hospital donde recibí ayuda de un trabajador social para regresar a Berlín. Berlín tampoco ha sido fácil desde entonces, pero estoy esforzándome mucho. Ahora quiero una vida más normal y tengo muchos miedos. He estado muy aislado y me sucedieron cosas malas cuando regresé a Berlín. Estoy usando Reddit para despotricar. No puedo hablar de esto con mucha gente. Mi madre se dejó llevar por Landmark Education. Es una rama de la cienciología. Las mismas técnicas de lavado de cerebro, retiros de fin de semana, clases, etc., pero sin ningún componente religioso ni las locuras de ciencia ficción que se escuchan en la cienciología. Está convencida de que ha fortalecido nuestra relación, pero lo que realmente la fortaleció fue que ella se distanciara de ella. Tiempo después también me pasó con mi jefe, se enganchó a Landmark antes de la COVID y pagó a media empresa para que pasara un fin de semana en el foro. Incluso envió a alguien a la oficina para que hiciera una mini sesión para intentar convencernos, diciendo que empresas exitosas como Lululemon hacen Landmark y que nosotros también deberíamos. Cuando dijo que usan algunas de las mismas tecnologías que la cienciología, me desconfié aún más. Como alguien que disfruta estudiando sectas por diversión, me pareció demasiado similar a NSIM y no quería involucrarme en absoluto.
Los compañeros que hicieron un fin de semana no lo siguieron, y con la pandemia, que nos hizo quedarnos todos en casa, creo que finalmente se rompió el hechizo sobre mi jefe, que dejó de hablar del tema y de apuntar las clases en su calendario. Han pasado algunos años y todavía no me he atrevido a preguntarle, oye, sabes que estabas en una secta, ¿verdad? Las sectas me fascinan. Casi siempre se disfrazan de algún tipo de grupo de bienestar o de empoderamiento. Veo documentales sobre este tema y oigo a la gente decir, soy la última persona en estar en una secta, pero no veo la manera de involucrarme en esto. No soy religioso y además extremadamente cínico. Alguien empieza a pedir dinero y el dinero aparece, y enseguida me pregunto de dónde viene y quién lo recibe. La gente que paga dinero por estas cosas está loca. A menudo, del paso A al Z es una locura, pero los pasos A al B son pequeños y ahí es donde consiguen que algunas personas avancen. ¿Era ella una de esas personas del tipo nunca pensé que sería? ¿O asentía si decía sí, no me sorprende que se uniera a algo así? Estas cosas se aprovechan de los solitarios, perdidos o frustrados. Mamá estuvo obsesionada con los libros de autoayuda durante años y siempre estaba convencida de que estaba rota o tenía una enfermedad mental. Alguien como ella era fácil de encontrar. Le confirmaron que sí estaba rota, a pesar de lo que su familia le decía, y la convencieron de que esa era la manera de superar su trastorno. Invirtió todo su dinero en más clases que le enseñaran a vivir cada aspecto de su vida. Tengo familiares que cayeron en el camino internacional. En la década de 1990, escuché un par de grabaciones de servicios de enseñanza dominicales. Una de ellas sugería que cualquier homosexual que apareciera en el recinto de la secta sería encadenado y arrastrado por un camión por un camino de grava. Le pedí a ese pariente que nunca más volviera a mencionar esa religión o sistema de creencias delante de mí. Ahora solo hablo con esos familiares cuando es de mala educación no hacerlo. Esquivaste una bala. Tengo familiares que lo ven como normal. A raíz de mi experiencia con las cintas del domingo, me dieron versículos bíblicos para leer acerca de cómo los individuos homosexuales merecen la muerte. Pedí prestada una Biblia. Me la prestaron. La abrí. Estaba lleno de notas escritas a mano en los márgenes. Cada página. ¿Qué? En. El. Real. No había forma de decirles nada, claramente lo sabían todo. Me reí nerviosamente y dije no importa, devolviéndoles la Biblia. Pero claramente seleccionaban versículos a la ligera y los sacaban de contexto. Son básicamente las mismas enseñanzas que la Iglesia Bautista de Westboro, pero atrapando a más personas que mantienen un perfil bajo. A mí. Nací en el seno de los testigos de Jehová y lo perdí todo cuando mi vida de dudas demostró ser racional y me fui. Esposa, hijos, perro, trabajo y casa, todo en 9 meses. Mi situación vital ha mejorado, han pasado 7 años, pero siguen siendo 7 años sin lo mencionado. 2 de mis hijos me hablan, pero viven a 1450 kilómetros de distancia y la distancia ha arruinado mi salud mental. Anhelo morir de causas naturales. Solo tengo 51 años. Cumpliré 6 años sobrio el 14, si llego a ese punto. 6 días más. Edith, mi mamá también me abandonó, por correo certificado con notas bíblicas resaltadas y con su letra inmaculada, la semana en que me mudé. Quería reconciliarse antes de morir de cáncer de ovario. ¿No crees que quiero volver a verla, solo en espíritu? Estaba en una secta de terapia de grupo dirigida por un familiar lejano, pariente de Richard Gere. También estaban un amigo y el amigo de un amigo en el mismo grupo, pero mi amigo dejó la secta antes de que yo me uniera. El terapeuta era mayor, vestía chaqueta, perilla y gafas, tenía un nombre elegante y una oficina en un lugar céntrico. Era terapia de grupo, hablar de tus sentimientos, ser honesto, aprender lecciones de vida y aprender sobre relaciones y emociones. El tipo era un estafador y un enfermo mental que se las ingeniaba para ocultarlo. En lugar de una terapia legítima, hizo pasar su propio trastorno por terapia. Por ejemplo, por ser un chico bajito y poco atractivo, pero con un ego enorme, dijo que intentó invitar a salir a una de las atractivas rubias suecas de la universidad. Lo rechazaron.
En lugar de aceptar que se estaba equivocando de tema y que estaba disparando demasiado, concluyó que la chica no saldría con él porque no era italiana. La lección de vida que nos dio en terapia de grupo en esa sesión fue: los italianos salen con italianos, y los judíos salen con judíos. Esa chica china del trabajo es perfecta para ti porque ambos son chinos. Los pacientes de su grupo lo idolatraban y nadie lo contradecía ni lo cuestionaba porque se enojaba. La gente se acostumbró a pensar que todo lo que decía era cierto o simplemente lo dejaban pasar. Un día, animó a alguien a hablar libremente, luego se dirigió a él de una manera impulsiva y poco profesional y le espetó: «Oh, X, no sea sarcástico», con desdén. Me pareció inapropiado y poco profesional, así que me fui sin hacer la advertencia recomendada de 8 semanas y la sesión de despedida obligatoria. A lo largo de 3 años, nos instruyó para que hiciéramos una serie de cosas extrañas y socialmente dañinas entre nosotros, para que las aceptáramos de él y para que las hiciéramos a los demás. Le dijo a un hombre del grupo que le dijera a su abuela moribunda con demencia esa frase: «Ella es aterradora y desagradable», lo que viola directamente la capacitación obligatoria sobre demencia del estado de Massachusetts y constituye abuso emocional a ancianos. Pero lo relacionó con los principios de la terapia de grupo de ser abierto y honesto, lo cual, insistió, haría del mundo un lugar mejor si todos lo hicieran. Por coincidencia, llamó a su grupo el lugar perfecto para trabajar en las cosas, pero también llamó a sus pacientes patéticos y clientes de centros de atención para adultos sin nada mejor en sus vidas. Nos contó que una chica con graves trastornos mentales abandonó su grupo sin hacer el trabajo ni estar preparada. La menospreciaba por estar desorientada y por abandonarlo todo. Un miembro de su grupo nos contó que esta chica daba charlas en iglesias sobre su experiencia en la vida y en su grupo, y cómo este era abusivo y perjudicial para ella. En aquel momento, no le dimos mucha importancia, pero ahora veo que guiaba a sus pacientes hacia la destrucción socioemocional de sí mismos y de su red de apoyo, imitando sus comportamientos dañinos y haciendo lo que enseñaba como si fuera algo sano, cuando no lo es. Si lees las directrices y aprendes a dirigir un grupo de confrontación de ataques, lo cual hizo de forma encubierta, es muy fácil dirigir una secta. Entiendes todas las frases clave, como el bombardeo de amor y la validación de tus clientes, la superación de objeciones y resistencias, la creación de vínculos, las promesas, etc. Salí con un chico en la prepa y siempre que iba a su casa, la energía era muy intensa. Mis amigos y familiares venían y comentaban sin que yo dijera ni una palabra, así que sabía que no me gustaba. Mi padre y yo somos muy intuitivos y hablábamos mucho sobre cómo pensamos que está sucediendo el SA, pero nunca lo presencié. Eso fue hasta que rompimos y me alejé de la situación, y me di cuenta de que el SA no es evidente. Ante todo, mi ex estaba obsesionado con su hermana de una forma controladora, casi como un novio. En aquel entonces lo entendía porque ella tenía 14 años, se acostaba con cualquiera y no tenía una figura paterna. Pensé que se estaba portando como un hermano mayor hasta que después descubrí que, cuando me fui de su casa, la estaba acosando. Formaban parte de una iglesia que siempre parecía tener la misma energía pesada y aterradora. El pastor parecía ser el hombre más dulce y gentil, pero me transmitía unas vibraciones extrañas que no podía articular en aquel entonces. Acogía a mujeres maltratadas y destrozadas y las obligaba a llamarse hermanas. Las obligaban a acostarse juntas y a tener orgías llenas de alcohol y sustancias ilegales. Todos sus hijos habían sido acosados y se acosaban entre ellos, mi ex y sus hermanos. La madre de mi ex estaba obsesionada con el pastor, a quien llamaba papá, y hablaba constantemente de que le debía algo y de que el trabajo de una mujer es asegurarse de que un hombre esté contento. La esposa del pastor tenía cáncer y, durante el tratamiento, la madre de mi ex se comportó como una esposa. El pastor la recogía, la llevaba a algún sitio y ella volvía con una nube oscura sobre ella. Estuvo desaparecida durante días y, tras sacárselo, quedó atrapada en el sótano de esta iglesia. Lloró por cómo había enojado al pastor y, de alguna manera, quedó atrapada, pero no recordaba cómo. También se acostaba con sus hijos. Recuerdo momentos en los que mi ex quería que gritara lo más fuerte posible para que todos supieran que estábamos teniendo intimidad. Peleábamos si no gritaba lo suficiente. Me obligaba a hacerle oral mientras su madre estaba en la cama con nosotros y ella se reía mientras dormía y empezaba a frotarse mientras dormía.
Me preguntaba qué tan grande era, si se aseguraba de que terminara, me daba consejos acerca de temas muy íntimos, un montón de cosas raras. Bueno, dicho esto, creo que estaban involucrados en una extraña secta depravada y me salvé por los pelos. Soy una persona complaciente hasta la médula, pero y maldita sea, mi padre me enseñó a escuchar mi intuición y a no dejarme llevar por tonterías demasiado religiosas. Asterisco edito para añadir porque por alguna razón lo olvidé. Ese chico luego se convirtió en pastor de jóvenes y ha predicado sobre nuestra relación al hablar de él indicado. Cientos de personas me lo han dicho. Está casado. Fue totalmente una locura. Esa situación me cambió drásticamente, como te puedes imaginar. Era un estudiante con buenas notas, pero estando con él, empecé a fracasar porque faltaba a la escuela para criar a sus hermanos menores, literalmente, porque a mi madre no le interesaba. Tenía 17 años y criaba a 2 niños de 8 y 9 años, faltando a la escuela, llevándolos a citas y todo eso. Fue una locura. De hecho, vi a mis 2 hermanos hace un mes y ambos me agradecieron infinitamente, diciendo que si no hubiera sido por mí, lo habrían pasado mucho peor. Uno de los niños intentó meter a la madre en la cárcel, pero no había pruebas suficientes. Dijo que si no hubiera sido por mí, nunca se habría dado cuenta de que todo estaba mal. Dijo que sabe que soy una buena madre solo por lo poco que he estado en su vida. Eso significó mucho para mí. Mis padres no tenían ni idea de que faltaba a la escuela porque estaba en un programa que me permitía salir de la escuela a cualquier hora para ir a trabajar, así que simplemente asumieron que era lo que hacía. Me rogaron que lo dejara, pero pagué mi propio coche y todo, así que sabían que no podían hacer mucho para alejarme de él. No supieron que faltaba a la escuela hasta muchos años después, ni lo grave que era. Se me daba muy bien mentirles y creo que incluso alteré mis boletines de calificaciones porque era amiga de alguien de la oficina. Juro que no soy mala persona y mis padres son personas maravillosamente comprometidas. A mí. Yo estaba entre mi primer y segundo año en la Universidad 2004, tomando clases de verano porque descubrí por las malas que lo que aprendía en la escuela secundaria era extremadamente limitado. Estaba en una escuela privada con un plan de estudios de educación en el hogar supercristiano. Decidí dejar de ir a la iglesia, pero mi mamá me amenazó con quitarme el auto si lo hacía. Así que le pregunté a una conocida si sabía de alguna iglesia a la que pudiera ir por la tarde y había una que se reunía a las 2 de la tarde los domingos. Para resumir, estuve en las iglesias internacionales de Cristo durante 17 años. Si ves el documental The Way Down en HBO, esa es básicamente mi iglesia, menos la señora del cabello. Esa señora es una anomalía y no la conozco. Me fui en 2020. Esta red de iglesias controlaba cada parte de mi vida, lo que estudiaba en la escuela, con quien salía y con quien me hacía amiga, donde vivía, con quien me casaba. Afortunadamente me gustaba de todos modos y nos fuimos juntos. Tenemos 3 hijos, mi horario de trabajo, mi dinero, etc. Y lo loco es que en realidad nunca me obligaron a hacer nada de eso con un lenguaje legalista ni nada por el estilo. Fue mucho oré al respecto y Dios dijo, buscaste consejo, es decir, pediste permiso al liderazgo. Estás pasando mucho tiempo parece idólatra. Aquí tienes algunas escrituras sobre por qué deberías renunciar como toda esta guía para obedecer al liderazgo, pero dijeron que era obedecer a Dios. Las muchas veces que consideré irme no pude, porque lo organizaron de tal manera que me aislé de mi familia, no tenía amigos fuera de la iglesia, no tenía dinero ahorrado para mudarme, ni redes de contactos ni habilidades sociales porque mis amigos y trabajos estaban básicamente seleccionados para mí. Cuando finalmente nos fuimos, todo lo que teníamos era el uno al otro y a nuestros hijos. 5 años después, todavía me siento muy solo, pero estoy saliendo de esto. Todavía nos encontramos con personas que siguen en la iglesia, y es muy incómodo porque se les dice que nos eviten y no interactúen, pero se nota que quieren hacerlo. Algunos ignoran esa regla y siguen en contacto con nosotros de todos modos, pero vemos que solo lo hacen para intentar que volvamos a la iglesia.